Bueno, bo día. Moitas gracias, antes de nada, polo convite de estar hoxe aquí. Vou cambiar a castelán tamén, en atención a quen poida estarnos seguindo polas redes. Supongo que como Pedro tamén a veces nos cuesta encajar en las invitaciones, ¿no? Cuando Juan también me invitó a un congreso de paisajes fortificados, me costó al principio entender un poco cómo encajaba, ¿no?, el patrimonio cultural subacuático. Por supuesto, rápidamente es fácil de entender, ¿no? Y sobre todo en las fortificaciones de las Rías Altas y especialmente en las de la Ría de Ferrol, el por qué está relacionado, ¿no?, con el patrimonio cultural subacuático. Prácticamente todas las fortificaciones que tenemos a día de hoy están orientadas hacia el mar y sobre todo para defender los puertos de estos grandes máquinas tecnológicas, punteras, de época medieval y moderna, que eran los navíos, ¿no? Ahí es donde tiene sentido que hablemos de patrimonio cultural subacuático dentro de paisajes fortificados, ¿no? Para que no ocurra cosas tan, tan temibles, ¿no?, como en esta imagen en la que en un mapa inglés del siglo XVI alguien quiso imaginarse un barco inglés entrando en Ferrol, ¿no? Pues precisamente para eso se hicieron esas fortificaciones y lo que vamos a ver es ese patrimonio que en muchos casos no llegó precisamente a entrar en Ferrol. Estamos hablando de un mundo conectado. Siempre que hablamos de paisaje hablamos de una relación simbiótica y como hablaba Pedro, la relación entre, al final, el mar y la arquitectura tiene importancia y el patrimonio es un elemento capital, desde luego. Vamos a hablar de patrimonio cultural subacuático. Como ustedes saben, como seguro que todos ya saben, patrimonio cultural subacuático no es ni más ni menos que todo resto de existencia humana que esté actualmente bajo el agua o que lo haya estado total o parcialmente durante al menos 100 años. ¿Vale? Y ahí incluye una diversidad muy grande de casuísticas y de elementos que algunos de ellos veremos en esta presentación. Hablando de conexiones, y ya quizás como anécdota, pues uno de los miembros que aparecen en esa tripulación es el hermano de una de nuestras relatoras, con lo cual volvemos a seguir con las conexiones, ¿no?, en estos mundos fortificados. Bien, la investigación arqueológica subacuática en la Ría de Ferrol siempre está muy mediatizada por las intervenciones y por la existencia de un grupo una unidad de buceo con base en La Graña, ¿no?, con base en Ferrol. Curiosamente, prácticamente todas las intervenciones arqueológicas hasta los años 2000, en realidad están ausentes, ¿no? Sobre todo la capitaliza esta unidad de buceo y poco disponemos de información. Tenemos este mapa del oficial Sánchez Feijóo, sacado de un libro mítico, ¿no?, el Ferrolterra Galaico-Romana, en el que en el año 97 explica un poco las labores que ha hecho esta unidad hasta la fecha, con estos puntos de inmersión, esos buceadores que ven ustedes por todo el ámbito del Golfo Ártaro y sobre todo, como es lógico, teniendo la base esta unidad de buceo en La Graña, en la Ría de Ferrol, ¿no?, con diversos puntos de hallazgos, sobre todo el fondeadero de la Ensenada de Cariño, parte del canal de navegación o la zona de fondeadero interior ya frente al puerto de Ferrol. Pero no existen más intervenciones hasta tiempos más recientes, como decía. Debemos partir, yo creo que es lo suyo, partir de una publicación, de un trabajo. La verdad es que la base, en realidad, aunque sea muy tardío, del año 2008, la base de todo lo que es la catalogación de yacimientos arqueológicos subacuáticos de Galicia, que es el Primentario, que se elaboró en el año 2008, en época del bipartito, en realidad en base a noticias y hallazgos y referencias documentales, y se catalogó un total de 475 puntos en todo el ámbito marítimo gallego.
Hay que decir que de estos 435 puntos, pocos de ellos estaban bien localizados, eran en su mayor parte referencias o datos extraídos de literatura diversa, y en muchos casos también noticias derivadas de la actividad de buceadores deportivos, ¿no? que notificaban o le explicaban, en este caso a los profesionales o a los técnicos, pues la aparición de uno u otro objeto, y en ese caso también tenemos que coger un poco entre pinzas esa información, ¿no? Aún así es una base interesante y es la base de partida a partir de la cual ha ido creciendo el catálogo hasta el día de hoy. El preinventario, toda esta catalogación estaba dividida en zonas, ¿no? En arcos de navegación, como ven ustedes en la pantalla. Nosotros nos vamos a centrar evidentemente en el nuestro, ¿no? El que nos ocupa, el arco Ártabro, que como ven y distinguen fácilmente, se delimita entre el Cabo de San Adrián, Silvas y Sargas, y la punta de Estaca de Bares, ¿no? Ya donde pasaríamos del Atlántico directamente al mar Cantábrico. En esta zona se concentra el 30% del total de puntos que teníamos de esta catalogación, ¿no? Lo cual no es poco. Y sobre todo en la zona específica del Golfo Ártabro, o sea, Rías de Coruña, Ría de Betanzos y Ría de Ferrol, se concentra el 80% de esos puntos de todo el arco Ártabro, ¿no? Unos 115 de los 143 totales. Repartidos de una manera muy diversa y sobre todo, claro, lógicamente concentrados en Coruña. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un puerto histórico y fundamental, ¿no? para entender el funcionamiento secular, ¿no? de la navegación y de las relaciones marítimas de Galicia, pero también repartido por otros espacios marítimos y también Ferrol, evidentemente. Aunque, como les digo, esto precisamente quizás sea más carencia de investigación que puntos reales, y seguramente haya mucho más de lo que hoy en día aún hay, ¿no? Y esta es un poco la caracterización de esos puntos, un poco en cronología y tipología. Ya ven que domina especialmente los pecios, ¿no? Pues casi un 90% son referencias a ellos, y varias cronologías, aparte de esto, que es un rara aves que sería prolijo de explicar, pero que podemos obviar, sobre todo tiempos recientes, ¿no? El siglo XVI como un espacio trágico, ¿no? de varias flotas que se hundieron en la zona, y también el siglo XIX, lógicamente, que es el gran auge de la navegación, como sabemos. Hay que decir también, por supuesto, que son datos en crecimiento, que aún le queda, que hoy en día, por fortuna, está aumentando exponencialmente. Bien, otro de los hitos o de las publicaciones que creo que es importante referir es esta publicación de Fernando Patricio Cortizo, publicada hace 6 años, si mal no recuerdo, en el que aumenta el número de naufragios documentados en todo el ámbito marítimo gallego hasta unos 1.200, ¿no? También en la Ría de Ferrol documenta un volumen de naufragios notable, no catalogado hasta el momento, como pueden ver aquí, y entre ellos pues 2 que ya se conocían, que son de interés, ¿no? Desde luego el Invencible y el Vencedor, que también han sido publicados por Alejandro Ancalamillo, y que están en una localización aproximada, pero todavía sin definir exactamente, ¿no? Habla la documentación de Playas Serantes o Muelle de Cruxeiras, que es un espacio relativamente acotado, pero sin localizar. Bien, pues si les parece, vamos a iniciar un pequeño recorrido por diversos elementos de patrimonio cultural, por pecios. Vamos a hacer una navegación tranquila, que sea al día, del espacio exterior de la ría hacia el interior. Así que vamos allá. Bien, el primer elemento, o el primer pecio o elemento del patrimonio cultural subacuático que les quería presentar muy someramente, porque evidentemente cada uno de ellos yo creo que daría para otros 30 minutos, ¿no? Simplemente presentarlos y dar 4 apuntes. El primero que podemos referir es el submarino UC-48, ¿no? Que es un pecio relativamente poco conocido en Ferrol, y que muchas veces se le denomina submarino nazi, y no tiene absolutamente nada que ver. Es un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes seguramente saben, al final de la Primera Guerra Mundial todas las embarcaciones y los submarinos alemanes fueron retenidos en los puertos en los que estaban y fueron requisados en compensación como pago de guerra para Francia.
En el puerto de Ferrol permanecían uno de ellos, el UC-48, que estuvo retenido, pero su tripulación no quiso dejarlo en manos francesas y cogió de manera furtiva, se embarcó en el submarino y salió ría afuera, a una profundidad de unos 30 metros a la salida de la ría de Ferrol. Hundieron el submarino y ellos salieron a flote en una embarcación. Este submarino permaneció allí, como decimos, en este espacio marítimo que está justo enfrente del muelle exterior del puerto exterior de Ferrol. Permaneció allí desde el año 19 hasta el año 56. En el año 56 el empresario Miguel San Claudio, de una famosa estirpe de desguazadores de barcos, de chatarreros, tuvo autorización, tuvo permiso y localizó el submarino y procedió a su desguace en el año 56, en junio del año 56. A partir de ahí no se ha vuelto a saber de él. Nosotros hemos hecho varias búsquedas del submarino, todas infructuosas. Es bastante probable que los restos que queden, los restos sabemos que restos quedan porque llevamos al propio Miguel San Claudio en su momento para que nos diera las localizaciones. Él recordaba perfectamente las enfilaciones y la verdad es que se entusiasmaba, ¿no? Hablando del valor que tenían las piezas que tuvieron ese submarino, ¿no? Sobre todo las piezas de bronce. Y esas enfilaciones estaban perdidas precisamente por la creación del puerto exterior actual, ya no existen y no fue posible localizarlo. Solo queda o solo debe quedar el plan del submarino, que actualmente es más que probable que esté enterrado, ¿no? Por el propio cambio de dinámica de sedimentación que genera el puerto exterior. Se localizó un cable eléctrico, que es el único resto, la única evidencia de ese submarino, y está actualmente en el Museo Naval de Ferrol expuesto. Otro pecio interesante que podemos traer aquí es el pecio de Segaño, que se sitúa en esta parte de aquí, especialmente en la parte de dentro, en lo que sería el Bajo de la Muela. Este pecio fue localizado en el año 2015 por un pescador, por Marcos Antonio García Teijido, y está publicado ya en la revista Columba número 16, un pequeño articulito. Se trata de un yacimiento arqueológico subacuático formado por 6 cañones y un ancla y diversos restos. Se habla de la localización también en su entorno de forro de cobre, que nos podría estar hablando de una embarcación probablemente de finales del siglo XVIII. Aunque no está claro. Es probable que no estemos hablando de solo un pecio, sino de varios. Quizás por ahí la suma está, porque sí hay 3 cañones que tienen coherencia entre ellos, pero hay 2 un poco alejados y diferentes y uno cerca de esa ancla. Es un punto negro de navegación, sobre todo cuando entras a la ría de Ferrol con temporal o con corriente de suroeste, y es probable que haya más de una evidencia de un naufragio en esa zona. Este espacio fue reconocido por la Armada en su momento. Se hizo una inspección también por técnicos de patrimonio y será objeto de una próxima intervención arqueológica por una asociación sin ánimo de lucro de jóvenes arqueólogos subacuáticos que se llama SONARS, que esperemos que este año puedan intervenir también en colaboración con la unidad de buceo de la Armada, con la UFER. Bien, pasamos a otro pecio, es el pecio de Punta Barbeira, que está justo en la zona inmediata a lo que sería la ensenada de Cariño. Un pecio localizado en el año 1992, pero intervenido en el año 2000, que evidentemente no lo sabía, ha sido una sorpresa que hoy esté aquí el director de la intervención, Alberto, en sus funciones de arqueólogo todavía, que es un pecio que se intervino, es realmente un pecio muy interesante, un pecio de finales del siglo XIX, con un cargamento de piedras, seguramente para los diques del propio Ferrol, de piedra puzzolánica. Aquí ven una topografía hecha en su momento por el equipo que intervino en ella.
y diversos restos, bueno, fotografías subacuáticas del casco, que se limpió, se hizo un sondeo en la parte central, en la parte de la quilla, con una estructura bastante bien conservada, con pernos de grandes dimensiones de cobre, forro de cobre también, y diversos restos que están hoy depositados también en el Museo Naval de Ferrol, ¿no? Entre ellos balas de plomo y también forro, como decíamos antes, y diversas cerámicas que un poco también vienen a redundar, cerámicas porcelanas de finales del 19, con estilos decorativos de finales del 19 que viene a corroborar un poco esa cronología, ¿no? Un elemento clave, aparte de otra pieza de madera que no he traído aquí, que tenía la escritura, que ponía Berlín, es esta pieza de madera, la tapa de un barril, que son barriles de producción alemana que empiezan a producirse en torno a 1880, ¿no? Con lo cual tenemos bastante acotado en el tiempo el origen de este pecio y la cronología también. Bien, pasamos a otro pecio que está cercano al anterior, está en el otro lado de la Ensenada de Cariño, que es el pecio de Punta Fornelas. Es un pecio que apareció a finales del año 89, también investigado en el año 90 por Javier Luaces y Cristina Toscano, y en el año 91 también por Alberto. Que es un pecio muy interesante y que también en el año 2013 se hizo una intervención nueva en él, de la que les traigo las fotografías. Traigo sobre todo las últimas porque son las que mejor conozco. En el año 2013 se hizo una intervención de 5 días de campaña de topografía o catalogación de los restos que había en ese entorno, también ayudados por la unidad de buceo de la Armada. Aquí ven pues, los elementos que, como se ven después de una limpieza de las algas que cubrían todo el entorno, pues, cañones de gran tamaño, un anclote, lastre de diverso tipo. Y al final el conjunto en su totalidad pues lo forman, al menos de manera superficial, 7 cañones de hierro de calibre heterogéneo, cada uno distinto a los anteriores, el anclote que vimos anteriormente y lastre que evidentemente era lastre de la propia embarcación, ¿no? En la noticia del año 90, del año 89, mencionaba la existencia en el pecio de restos de madera y de fragmentos cerámicos, y la verdad es que en el año 2013 no se encontró absolutamente nada, lo cual nos lleva a pensar, entre eso y el daño que tenían algunos cañones, como pueden ver aquí, que están golpeados, que desde el año 90 en adelante ha sufrido un expolio bastante intenso, ¿no? Esta es un poco la imagen, la planimetría final de lo que quedó en ese espacio, en un entorno de unos 34 por 16 metros cuadrados, a una profundidad muy pequeña, entre 5 y 9 metros, y que darían pues, un pecio más o menos orientado así, ¿no? Más o menos dado de través contra la costa, y que iría esparciendo la carga y los cañones pues, a las bandas, ¿no? Según iba subiendo y bajando la marea. Esta es la zona del lastre, por ejemplo. Este pecio, desde el año 90 ya, se atribuyó a los restos de la Ragasona, ese barco veneciano, un barco comercial veneciano, que era almirante de la escuadra levantisca, que fue en la Gran Armada de Felipe II a Inglaterra, y que volvió maltrecho y que se hundió en Ferrol. La verdad es que genera dudas. Incluso después de la intervención de 2013 no está 100% claro que lo sea. Entre otras cosas porque la Ragasona en la documentación oficial parece ser que no llevaba cañones de hierro, llevaba 32 cañones de bronce. Y aquí tenemos cañones de hierro. Pero sí es cierto que es un final abierto. Sí es cierto que es un final que no está definido y que necesita más intervenciones arqueológicas que aún no se han realizado. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay un cañón, por ejemplo, de los que hemos documentado que encaja perfectamente con cañones localizados en otros entornos, como la costa mediterránea o en otros barcos de cronología de finales del siglo XVI, que son cañones ingleses, Finbaker, dados como cañones suecos para venderlos en extraperlo, pero de una cronología muy definida, a finales del XVI. Y también apareció un fragmento que luego pues, pudimos tener una fotografía de cerámica, sí, del pecio, o eso nos han dicho que es en todo coincidente a otras botijas
que salieron en otros barcos de la Gran Armada, en concreto estas de la Trinidad Valencera, hundida en Irlanda, que son de la misma cronología, con lo cual no queda claro. ¿Sí? Bien, vamos a dar otro paseo, seguimos entrando en la ría, vamos a Maniños, a Fene, simplemente para traer una imagen, porque aquí, en esta zona de aquí, no traje imágenes de las piezas, hay otro yacimiento catalogado, un yacimiento de industria lítica, tallada, del Paleolítico Medio, el musteriense. Es otro yacimiento arqueológico que está en un espacio intermareal, en un espacio de playa, y seguramente también tenga una parte subacuática pues eso, conservada, que cuesta definir, ¿no? Pero yo creo que estaría en consonancia con estos espacios de talla que existen en otras zonas de Galicia, especialmente en la zona de Galicia Sur, ¿no? En la zona de la Ría de Vigo, el espacio ya inmediatamente hacia la zona de Bayona y Oia, que son ni más ni menos que zonas de producción, ¿no? de industria para caza. Un espacio también interesante y a día de hoy pues yo creo que sin duda es el espacio más antiguo de todos los yacimientos arqueológicos que conocemos en la zona. Seguimos con otra zona, otro yacimiento, también entre comillas, un poco sui generis, pero muy interesante, que son los restos del empapadero de lo que sería el astillero de Ferrol, ¿no? De lo que sería la zona de construcción naval del propio Ferrol. Evidentemente, cuando Ferrol dejó de hacer barcos, pues todo este espacio dejó de carecer de sentido, dejó de funcionar como espacio de uso, pero todavía hay restos que lo evidencian, ¿no? Y esto es un poco lo que queda a día de hoy, ¿no? Esas maderas en espacio intermareal, conservadas entre el fango y que en bajamar aún se pueden ver, que son la evidencia de lo que era el empapadero de maderas del astillero, ¿no? Era donde se dejaban las maderas para que no se agrietaran al sol y para que fueran más fácilmente tallables luego para la construcción de navíos, ¿no? Este espacio de alto interés arqueológico y patrimonial está en proyecto de estudio también por este arqueólogo, por el doctor Alejandro Martín López, que tiene un proyecto en curso y que esperemos que no tardando demasiado se pueda desarrollar, ¿no? Porque tiene alto interés, desde luego. Vamos rápidamente a otro yacimiento también un poco peculiar, que es el yacimiento situado en Lóngaras, en Narón, un yacimiento investigado en los años 80 por el profesor Monteagudo y el doctor Pena. Estaría en esta parte costera inmediatamente pegada a este dique de nueva construcción, que es un sitio extraño, ciertamente extraño, y que se caracterizó por los restos de un conchero de cierta entidad, ¿no? Un conchero no es ni más ni menos que un depósito de restos de consumo de malacofauna, ¿no? De restos de conchas, fundamentalmente de diverso tipo, que se consumieron en un momento determinado y se depositaron a pie de playa. ¿Por qué es interesante? Porque cuando se hizo la excavación en su momento, se dató cronológicamente por asociación con materiales cerámicos en un periodo republicano final o augustero, ¿no? En esta época de la primera romanidad en el entorno de Ferrol, ¿no? Esa datación antigua le añade interés y también le añade interés el que a priori, a falta de hacer investigaciones más prolijas, no está asociado ni a ningún castro, ni a ningún asentamiento de la edad del hierro, ni a ningún asentamiento de época romana, ¿no? Con lo cual, bueno, es posible que sea un espacio de actividad o de consumo, pero desde luego de interés y que sería bastante interesante trabajarlo más. Aquí he querido traer dos o tres ejemplos de elementos sin un contexto definido, ¿no? Imágenes recientes, como por ejemplo esta que sacó el Concello de Mugardos, de la aparición de una botija de media arroba, ¿no? Encontrada por estos dos hombres, por Juan Santiago y Luis Alonso Codilleiro, y que, si no estoy equivocado, nuestra compañera Susana también pudo estudiar y dibujar. Se trata de una botija de media arroba, de origen andaluz, y seguramente de siglo XVI-XVII. No está tan claro que sea el XVI, como decían, pero una pieza de interés y que nos está hablando de
actividad comercial pues traída desde lo que era fundamentalmente el puerto principal de Indias, ¿no? El puerto de Sevilla. Otros objetos interesantes, también con un contexto, digamos, un poco claro, y seguimos en Mugardos, es el ancla, dada como medieval, existente en el Museo Naval de Ferrol, ¿no? Bueno, es un ancla que, bueno, en realidad debería tener un proceso de conservación que por desgracia no tiene, y bueno, yo personalmente tengo dudas de que sea medieval, pero en cualquier caso es un elemento de fondeo vinculado al puerto de Mugardos y de interés. Y bueno, y quería rematar trayendo otro pecio que tenemos también en Ferrol, que bueno, que compartimos con Viveiro, que es el pecio de la fragata Madalena, ¿no? Que lo tenemos, no lo tenemos entero, lo tenemos un poco a trozos en esta práctica que existía antes de llevarnos bueno, partes de yacimientos. Es una fragata española hundida en Viveiro en 1810, que a mediados de los 70 se intervino sin metodología arqueológica por la Armada y se recuperaron restos, ¿no? Parte de los restos del casco, como ven ustedes aquí, el codaste y la roda de proa, están expuestos, están conservados, estos sí, y expuestos en el Museo de la Construcción Naval, en Lisbona. Y luego tenemos un elenco enorme de restos arqueológicos extraídos también del pecio, expuestos en el Museo Naval, ¿no? Aquí les tengo las imágenes muy por encima de una cantidad de elementos de navegación, de vida a bordo y constructivos o de artillería, auxiliares de artillería, que tenemos en diversos cajones expuestos en el museo, ¿no? Así que yo creo que ya lo dejo aquí para no alargarme. Espero que no se hayan mareado en la navegación y que hayan disfrutado. Muchas gracias.